Buenas noches, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, acompañándonos a hacer Extraños en la Noche. En el primer bloque van a venir los hermanos Torres, los hijos de Jaime Torres. Están presentando un espectáculo maravilloso mañana viernes en Tilcara. Así que nos van a contar de esto, ¿no? Del legado de Jaime Torres y sobre todo qué es lo que están tratando de expresar ellos arriba del escenario. Y en el segundo bloque vamos a hablar de danza, vamos a hablar con una profesora de expresión corporal. Le vamos a preguntar por qué las personas tienen que bailar y qué significa bailar. Así que va a ser un programa realmente lindo, divertido, alegre y que nos va a reconfortar a todos. Una breve pausa y ya estamos con los hermanos Torres. Seguimos en Extraños en la Noche. Habíamos dicho que íbamos a hablar de música, ¿no? Y herederos de la música. Juan Cruz y Manuela Torres, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Es muy pesado ser hijos de Jaime? Y bueno, ¿Es difícil? No. Sobre todo subirse al escenario, ¿no? Pesado no, creo que quizás hay sí otras palabras para describirlo, pero siempre tiene que ver con adjetivos lindos. En el caso de siempre tener anécdotas o recuerdos de gente amiga que se acerca, que nos cuenta en qué año lo conoció o qué compartió, qué momento, ya sea musical o de la vida, compartió con Jaime. Entonces siempre es grato esa situación. Después, con respecto a lo musical, más que pesado, sí conlleva una responsabilidad. Creo que todos los músicos la tenemos. Pero conlleva esa linda responsabilidad de llevar adelante este legado que tiene que ver con la cultura, con el amor a un pueblo, con el arraigo a la tierra. Y creo que eso sí es una linda responsabilidad que nosotros llevamos también a nuestra manera. Hemos tenido la suerte de compartir la música con él desde el escenario como músicos acompañantes, pero por sobre todas las cosas en distintos lugares del mundo también. Hemos recorrido nuestro país, que tan lindo y tan generoso es, pero en otros lugares del mundo o a la distancia uno también cobra dimensión, ¿no? Le puede dar un contexto a eso. Ahora, Manuela, si vos tuvieras que definir la música de tu tata, ¿cómo la definís? Porque fue un muy innovador, amplia, ¿no? sí, es muy amplia, abarca muchísimas cosas, ¿no? Desde la sensibilidad para todo, porque digo, la música llega a las personas con la letra, con el sonido, y Jaime tenía un sonido tan particular con su charango, que es muy amplio de escribir. Vos además de percusionista sos bailarina, ¿no? Bailarina y en el último tiempo también el canto. ¿Bailás la música de Jaime? Claro, siempre bailé desde muy chiquitita, desde los 7 años que acompañaba a mi papá bailando, después pasé a la percusión y nunca dejé el baile, y después me sumé con el canto. Y ahora el espectáculo que están haciendo ustedes, que lo hacen mañana en Tilcara, ¿no? ¿Cómo es? ¿En qué consiste ese espectáculo? Bien, o sea, el grupo, para completar esta formación, porque acá estamos la parte de hermandad, completamos con otro hermano querido que es Lucas Gordillo, hijo de Tucuta. Y de algún modo nosotros sabemos que recorremos parte de la historia que han hecho nuestros padres, ¿no? Entonces, Cencerro se termina de completar con otro sicuri, músico de la Quebrada Humahuaca, con Reinaldo Mamaní. Y en ese caso, la formación que estamos presentando, que se llama Cencerro, habla acerca de justamente el cencerro como puntero, como alguien que nos marcó un camino. Llamador. El llamador, justamente. Y nosotros, a través de eso, trazamos lo que tiene que ver con el repertorio, con música y creadores de la provincia de Jujuy. A partir de ahí intentamos
con estas melodías recorrer la quebrada, a través de las melodías del maestro Ricardo Vilca, de Raúl Olarte, los temas de Tucuta, los temas también de nuestro padre. Entonces, en ese repertorio tratamos de hacer ese viaje musical también, de invitar a la gente a participar de ese viaje musical por esta provincia tan amada y tan querida. Lo destaco así porque Jaime, siendo tucumano, igualmente tuvo una atención tan especial con Jujuy y particularmente con la quebrada, que se ha encontrado realmente con una provincia que él amó profundamente y que bueno, a través de eso heredamos. Vos vivís en la quebrada, ¿no? Y cada vez que viene un músico quebradeño, me acuerdo, el maestro Fortunato Ramos, el mismo Tomás Lipán, cada vez que hablaba de la música de la quebrada, decía, basta con sentarse arriba de una piedra, cerrar los ojos y ahí se escucha la música de la quebrada, ¿no? Dice, no hace falta ningún instrumento, sí, simplemente cerrar los ojos. Sí, es que el silencio realmente creo que me ha pasado de acompañar a mi padre desde chico, acá a la provincia, los dos somos nacidos en Buenos Aires, pero particularmente a mí me pasó en algún momento de recorrer la quebrada junto a él, de niño, y en Posta de Lozano haber descubierto un silencio que no había tenido nunca en mi vida. Y creo que es del silencio que hablás vos. Ese silencio viene contenido de un mundo realmente muy musical y que realmente quizás hasta habla de las pausas o de los sonidos que nos han sabido dar los maestros, ¿no? Como Ricardo, como Jaime, que también, más allá de las melodías, en los silencios es donde más se acrecentaba, ¿no? Sí, porque estamos hablando de músicos que fuera del escenario son personas, si se quiere, hasta introvertidas, ¿no? No son muy elocuentes, son introvertidas. Así es. Manejan muy bien los tiempos, sus silencios, ¿no? Y muchas veces con sus silencios dicen mucho, como buen quebradeño, ¿no? Los quebradeños son así. Observadores, sí. A través de... Sí, tampoco hablar a los gritos. Jaime tenía eso, como que en una mesa podíamos ser 50, pero tenía los 50 calladitos, escuchando, nada de a los gritos. Se podía dialogar. Claro, sí. Ahora, la quebrada también tiene algo particular, además de los silencios, ¿no? Y cuando se habla de música también hay que tenerlo en cuenta que son los colores de la quebrada, ¿no? Yo creo que ahí la responsabilidad más grande es la tuya, ¿no? Los paisajes, sí, los colores que completan. Los movimientos que tienen esos colores. Sí. ¿Se logra con la danza interpretar eso? Yo creo que sí, cada uno lleva adentro suyo, ¿no? La información, como estos colores que decís, y es lo que uno trata de transmitir en un escenario. Sí, totalmente. Yo trato de imaginarme eso cuando bailo. ¿Ustedes, si no eran artistas, no eran otra cosa? Somos 6 hermanos, así que tenemos de todo. Muchos dedicados al espectáculo, pero hasta incluido un abogado, porque alguien nos tiene que sacar también. Sí. Llegado el momento. Hasta un abogado hay. Sí, pero mi hermana... ¿Pero está vinculado a la cultura también? No, por eso, es el único que está fuera del espectáculo. De hecho, hace poco en el Teatro Ópera, él compró sus entradas y fue a ver el espectáculo como un espectador más. Cuando ustedes se presentan en Buenos Aires, en el Ópera, por ejemplo, sí, ¿qué le muestran a los porteños? Y algo variado, creo, ¿no? Sí. En la ofrenda musical, en este caso particular, que fue la ofrenda musical a Jaime Torres, justamente rendíamos, en parte, ofrendábamos a un maestro, a una mauta del pueblo, y a través de él... ¿Por qué lo definiste como amauta? Porque desde 95 que yo empecé a trabajar con él, aprendí muchas cosas a su lado, y no solo como padre, ¿no? Sino como lo que completaba a esta persona como artista y como sabio de un pueblo, ¿no? Y esos son los que son amautas y son referentes. Pero me gusta que lo definiste como amauta y no como maestro, ¿no? Sucedió así a lo largo de la vida, hemos ido descubriendo y particularmente yo que toco el charango también, he llegado a tener muchos diálogos con él que quizás en la relación padre-hijo
quizás en ese momento uno no lo dimensiona o no, digo, lo que nos falta en la vida siempre es aprender. Entonces en el momento yo pensaba que mi viejo estaba equivocado. Y capaz en unos días después o unos meses después, según la situación, uno se da cuenta, pucha, tenía razón el viejo. Recapitulabas. Pucha, tenías razón, papá, ¿viste? Entonces, creo que realmente sucedía eso. Jaime tenía, como decíamos en estas reuniones, ese diálogo, ese ida y vuelta, pero realmente cargado de mucha sabiduría. Pero esto sin endiosar nada, simplemente de hablar lo que sucedía, ¿no? Uno realmente, escuchando a personas así, aprende. Entonces creo que los que somos más jóvenes y que venimos detrás tenemos también la responsabilidad de respetar a nuestros antiguos, a nuestros abuelos y aprender de esa sabiduría. De eso hablaba hace no mucho tiempo, vi en Canal Encuentro, que reflotaron una nota que le hicieron a Jaime Torres. No puedo ubicar el lugar exacto. Quizás Mundo Torres. Pero sí mostraba un montón de charangos y cosas, y él hablaba de eso, ¿no? Del respeto, ¿no? Como un valor esencial para todo, ¿no? Y hablaba del respeto por la música y respeto al instrumento, decía. Y es ¿no? que esa fue su carrera entera, ¿no? Con muchísimo respeto, se ha subido y ha interpretado a un pueblo, con un charango, con un instrumento simple y complejo a la vez, quizás. No le preguntaban, quizás esa era una pregunta, no digo porque sea recurrente, pero sí a la que se llegaba, una conclusión de la que se llegaba, porque muchas veces uno tiende a personalizar y a decir, Jaime, vos, por los escenarios del mundo, y él de repente tenía esa deferencia, esa atención de decir, bueno, decía, ¿qué sentías, no sé, en la sala Leningrado de Rusia, cuando te aplaudían de pie 3.000 personas? Y dice, bueno, que no estaba solo, sino que estaba con el pueblo, porque lo que hacíamos nada más es ser un canal de representación, ¿no? De nuestra gente, de nuestro lugar. Y si uno lleva en ese instrumento, en su pensamiento, en el sentimiento del paisaje, creo que eso es lo noble que se genera a través de la música, ¿no? Mostrar Ahora, algo que representa. Ustedes son muy jóvenes, ¿no? Muchas gracias. Sí, no, yo soy del siglo pasado, yo vengo del siglo pasado, y yo estoy viendo que va cambiando la música folclórica, ¿no? Le van cada vez incorporando más instrumentos. A ver, mi profe de música se toca una samba y ella saca su traversa y acompaña la samba con una traversa, ¿no? Hemos visto saxos, bajos, ya cada vez hay más instrumentos, ¿no? Esto es una necesidad para preservar la música, es una moda. ¿Cómo lo definen ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo creo ¿O es que un elemento más para enriquecerla? Sí, no, yo creo que a través de la música es música, finalmente, más allá de los géneros. Y nosotros tuvimos la posibilidad de encontrarnos en Australia, por ejemplo, en el 2015 viajamos, y no solo fuimos a hacer conciertos a Sydney o a Melbourne, que son las ciudades, digamos, la ciudad capital y la otra ciudad de estado político, pero sobre todo nos encontramos con los músicos de Australia. Y ahí se logra un intercambio real, ¿no? Con pueblos originarios de Australia, ¿no? Y eso hablaba acerca de los límites que a veces tenemos. Ustedes con sus charangos y ellos con sus instrumentos. Sí, en ese caso nos pasó en Australia de que compartimos, Jaime tocó con William Barton, que es un hombre que ejecuta el didgeridoo, es un aborigen australiano, ellos tienen toda una historia, ¿no? Acerca también de comunidades aborígenes, y ese es un caso. Y en otro caso también en Argelia, hace muchos años, creo que era el 2010, entre 2010 y 2011, tuvimos la posibilidad de compartir con un grupo de ahí, de argelinos, de jóvenes argelinos, que ellos hacían también música nativa. Entonces, en esa fusión, te digo, nos encontramos con una sorpresa hermosa, era que nosotros tocábamos un bailecito en la menor, y ellos tenían, cuando terminamos de tocar el bailecito, ellos nos mostraron su música y lo parecido que era. Muy parecido. ¿Y lograban fusionarla, tocarla? Claro, y eso es lo enriquecedor, como decías vos hace un ratito. Eso enriquece. Lo que suma. Eso no resta, nunca puede restar.
que se encuentren finalmente el ser humano con la naturalidad de la música. Ahora, cuando hay cosas forzadas, quizás eso no sea lo mejor. Claro. Si yo en un disco ya pienso que quiero meter una guitarra eléctrica porque siento que eso quizás lo veo con un objetivo comercial, quizás no, yo no estoy convencido de eso. Pienso que no va a sumar. Bueno, y acá vos creo te metiste en un tema interesantísimo, ¿no? Forzar para lo comercial. El otro día vino acá un chico jujeño, guitarrista, un talento increíble, el Manu Estrada. Que el Manu resolvió junto con Adrián Temer ponerle música nada más y nada menos que a la obra poética de Domingo Serpa, ¿no? Y ese gran poeta también quebradeño. Sí, qué valor. Y yo le decía, celebro que le pongan música a los poetas porque me tienen harto los letristas, con esas palabras. Bien. Entonces, veo que hay una resistencia por parte de los músicos, de los poetas y demás, de evitar esta penetración tan comercial que muchas veces nos vemos, ¿no? Creo que tenemos la libertad todos. Cada uno finalmente hace lo que siente. Jujuy, gracias a Dios, es una provincia riquísima, ya sea todo Jujuy, San Salvador y toda la Quebrada y la Puna, que es muy rica en la musicalidad. Entonces finalmente uno elige también un camino y cuando eso es noble creo que tiene mucho valor, más allá después que cada uno elija su camino comercial, para decirlo así. A ver, no está mal comercializar. El problema es cuando lo comercial forzado Claro. se mete por la ventana sobre lo cultural. Totalmente. Yo creo que ahí es donde tenemos el gran problema, ¿no? Y ahora vienen ustedes que son hacedores culturales, ¿cómo hacen para resistir ese embate? Yo creo que la continuidad está en algo muy fuerte que nos dio en esta provincia Jaime, junto a Jaime Dávalos y junto a todos los maestros jujeños que hablamos anteriormente, Fortunato, Tomás Lipán, las hermanas Cari, la Negrita Cabana. La Negrita Cabana vino, nos acompañó alguna vez. Tiene que ver con el Tantanacui. En el Tantanacui yo creo que a través del Tantanacui muchos jujeños, y me puedo incluir ahí, o muchas personas hemos tenido la posibilidad de realmente encontrarnos con las raíces, con lo que realmente nos enamora, que tiene que ver con lo musical, ¿no? Pero a través de eso, yo creo que a través de la música Jaime nos dio la posibilidad de ser. Y hablo de ser humanos, ¿no? De sensibilizarnos, de saber que hay un camino lindo. Por mi parte, actualmente estoy en el Centro Cultural, formamos una banda de sicuris con los chicos del barrio, esto desde el año 2000, o sea que ya hace unos cuantos años. Está mi compañera Aldana Albazó haciendo realización de cine. Tenemos un grupo grande, después de eso está teatro, danzas, tejido en telar, pero es algo que realmente nos da orgullo y creo que de eso hemos aprendido a ese camino, volviendo al cencerro, este llamador. Creo que nos han marcado un camino y que simplemente tenemos esa responsabilidad que es linda, que no es pesada, de que saber que hay un rumbo y en eso no claudicamos, ¿no? ¿Las bandas de sicuri gozan de buena salud? Muchísimas. Yo tengo la suerte de participar de esta banda de sicuri todos los años, de subir a Punta Corral, de participar en las fiestas de las procesiones. Parece en Humahuaca. que los chicos nacen con el sicu bajo el brazo. Pero, ¿no? y eso es a lo que iba. Sí, Eso es claro. a lo que iba. Los músicos de la tierra son las bandas de sicuris. Cualquier músico de la quebrada que hoy en día capaz toque charango o que toque también vientos, le podés llegar a preguntar que muchos, y yo me atrevo a decir la mayoría, realmente se inician jugando con los sicuris. Cuando están las bandas de sicuris tocando, probando un poco el sicu, el redoblante, el bombo, y a partir de ahí creo que nace esa musicalidad tan linda que tienen los músicos de la quebrada. Te preguntaba por las bandas de sicuri porque ahora ya para carnaval en la quebrada ya no se escuchan los anateros. Sí, eso está... Lo cual me preocupa. Hay unas bandas muy, muy lindas, igual en Humahuaca, pero es verdad que cuesta cada vez más que salgan y es una buena observación. Ahí es donde yo creo que lo comercial se está metiendo por la ventana sobre lo cultural.
Y puede suceder porque inclusive en algún momento que yo tengo conocimiento de comparsas que se han empezado a abrir, pero unas porque eligieron el camino folclórico y otras elegían el camino comercial. Entonces, finalmente tenemos la libertad de cada uno elegir lo que nos gusta o lo que queremos cultivar, ¿no? ¿No? Esto de un día, alguna vez estando en una comparsa, me invitan, y habían dos señoras, deben haber tenido 80 y pico de años, y bailaban carnavalito, cueca, lo que sea bailaban, ¿no? Y en un momento me siento al lado de una, le digo, Danita, le digo, ¿y a dónde aprendió a bailar usted? Y me miró la mujer como diciendo, ¿cómo esto hay que ir a estudiar? Claro. Bailaba naturalmente, lo que fuera, Sí. y lo bailaba muy bien. Acá tenemos Transmitido. un ejemplo vivo también de eso, porque ella empezó con Yo aprendí Jaime. observando, observando y después eligiendo, porque uno también elige ese camino o no, y ahí está la responsabilidad con la que uno lo lleva. Yo era muy chiquitita cuando decidí y observando a la bailarina, que en ese momento formaba parte del grupo, me maravillaba y decía, wow, esos movimientos. Pero yo naturalmente ya me expresaba de alguna manera, bailando entre los pasillos, bailando entre bambalinas. Y mi papá se mataba de risa y se le caían las babas, por supuesto que la menor. Vos sos la más chica. Claro, sí, la menor de 6, con 15 años de diferencia acá con el hermano. Y Mentira que era la malcriada, ¿no? es como que me criaron como hija única. Claro. Él ya se había ido, mi otro hermano ya era abogado, el otro ya estaba con un niño. Sí. Vos sabés que cada vez que viene un músico, siempre ellos se definen, ¿no? José Simón, no, dice, yo soy de Gran los taquirari, no me sacan de los taquirari. Tomás Lipán dijo, no, yo zambero, dice, yo soy zambero, dice Tomás. Pucho González, yo guainero, dice Pucho. ¿Ustedes? Y bueno, yo con la danza comencé mucho, me gustaba bailar cueca. Me encantaba bailar la cueca. De hecho, hay una cueca que bailé Cuequera. toda mi vida, cuequera. Pero después con la cansa la percusión, por ejemplo, elegí más la samba, pero ya va de la mano de la cueca. Y ahora para cantar elijo mucho los guainos. Entonces, soy una cueca sanguainera, no sé. ¿Te gustan? Oh, pero la cueca cansa mucho. Sí, para bailar, pero es muy divertida, es muy picaresca. Es alegre. ¿Y vos? Sí, yo creo que la cueca también. Ahí está la cueca Chimba Chica, que define la infancia de Jaime. Después está Taquiña, que habla acerca también del pago y de la cerveza Taquiña. Así que creo que con el charango también me encuentro mucho en ese ritmo. En la cueca. Sí. ¿Por qué es tan distinta la cueca jujeña a la cueca cuyana? La verdad que tampoco sé por qué será tan distinta. Pero visto que son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Sí, sí tienen inclusive otras vueltas y otra coreografía, ¿no? La otra vez cuando estuvimos en Mendoza, tuvimos para un festival de una bodega que le hace unos vinos a Jaime, que se llama El Vino Sumastica y la bodega Monteviejo, y previo a eso estuvimos compartiendo con unos amigos de Mendoza y en San Juan también. Y en San Juan también. Y me acuerdo de que ella bailó y teníamos que ir contando las vueltas. Quedaba pagando en cada vuelta. Ay, Sí, uy, y ahora, ¿cómo uy. es? Chicos, mañana en Tilcara, ¿dónde? ¿A qué hora? Mañana vamos a estar en el CAPEC, que es en el Centro Andino para la Educación, a las 20 horas. Después el día domingo, que ya es 28, en la Casa del Tantanacuy, en Humahuaca. Y el mismo día, al otro día, en Aicito, que también es un bolichito de ahí de Humahuaca. Muchísimas gracias por haber venido, por habernos Muchísimas acompañado gracias a en ustedes. estos Un gusto extraños de la noche. por este espacio a la cultura. Seguramente auguro que muchísimos más músicos vendrán a visitarme Sí, con sí, esta sí, misma sí. intención, así que agradecidos nosotros. Muchísimas gracias por haber Gracias. venido. Ya venimos. Seguimos en Extraños en la Noche. Al lado en la Biblioteca Popular está exponiendo Víctor Montoya. El otro día fui a ver su muestra y me pasó una factura de que nos habíamos comprometido a hacer un programa en su atelier y aún no fuimos, pero prometemos que vamos a ir. Ingrid Mamani, nuestra productora y directora general,
estuvo con Víctor Montoya en esa presentación. Les propongo 2 minutos que lo veamos. Hoy nos hemos convocado en la Biblioteca Popular, acá sobre calle Lavalle y muy cerquita de calle Belgrano, para visitar la muestra del artista Víctor Montoya. Víctor ya nos estuvo visitando en alguna oportunidad en Extraños en la Noche y por eso hemos venido hoy a mirar sus obras. Para aquellos que quieran visitar la muestra del artista Víctor Montoya, lo pueden hacer hasta el 1 de agosto en la Biblioteca Popular, ubicada sobre calle Lavalle, casi esquina Belgrano. Seguimos en Extraños en la Noche, vamos a seguir en este mundo maravilloso de la cultura, ¿no? Recién nos acompañaba Manuela Torres, que junto con su hermano Juan Cruz están presentando un homenaje, un tributo a lo que ellos definieron como una mauta, ¿no? A Jaime Torres. Y nos vamos a quedar un rato hablando de la danza, porque nos acompaña Carola Guevara. Carola, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por la convocatoria, por pensar en personas como yo que estamos empezando el camino de este. Ahora, tengo una duda. ¿Cuál es la diferencia entre la expresión corporal y la danza? La expresión corporal como disciplina, bueno, vamos a hablar de conceptos particularmente. La fundadora de la expresión corporal danza en Argentina, Patricia Stockoe, ella habla acerca de dos acepciones, podríamos decirles, ¿no? La expresión corporal en minúscula y la expresión corporal en mayúscula. La expresión corporal en minúscula es aquella expresión del cuerpo que lo tiene todas las personas, inclusive te podría decir desde que nacemos, ¿no? Todo movimiento expresa o dice o hace para algo. Que cuando yo estoy así hablando con vos y moviendo la lapicera. Claro, es un movimiento, o quizá cuando uno se mueve para alcanzar, por ejemplo, la copa, es un movimiento que responde a una necesidad quizá, ¿no? Porque tengo sed, porque necesito moverme, necesito levantarme y ir a buscar algo. Pero si hablamos acerca de esta expresión corporal ya más organizada y dándole otro sentido, y por qué no ya tratándola con ritmos y demás elementos que hacen a la danza, hablamos de la expresión corporal danza, o sea, es un concepto de la danza. ¿En cuál de los dos escenarios vos te sentís más cómoda? Y yo estoy formada y me encuentro sí o sí en la danza, expresión corporal la danza, pero más allá de eso me encuentro mucho más a mí misma en la expresión corporal danza para la educación. Nosotros nos decimos maestros artistas. Paulo Freire habla mucho de eso también, ¿no? Acerca de cómo el maestro se vuelve artista porque relee el mundo, repinta el mundo, recanta el mundo, redanza el mundo para sus alumnos, para sus estudiantes, mejor dicho, ¿no? Y es eso, hacer un arte, una danza artística en el quehacer docente, pero también en la vida, porque toda la vida es un aprendizaje, un ida y vuelta y demás. Entonces, yo concibo así la danza y el aprendizaje juntos, esto de la docencia y demás, en todos los ámbitos de mi vida. Es que alguien que estuvo en este programa y hablábamos de esto, ¿no? De las danzas, él en un momento nos dice, el hombre de qué hombre baila. Quizás es uno de los lenguajes más antiguos que hay sobre la faz de la tierra. ¿Por qué el hombre baila?
si nosotros nos vamos a la historia, nos remontamos a la historia o la prehistoria, hablamos de las danzas rituales y las danzas de comunicación. Inclusive después podemos avanzar acerca de las danzas más bien de modo religioso o que se hacían para celebraciones religiosas y demás, tenemos los griegos y demás. Pero de por sí, si vamos a eso, desde que nacemos tenemos un ritmo de vida, por así decirlo, el mismo latido de corazón. Y hablando de ritmos y músicas, podemos relacionar eso con lo que es el ser mismo, ¿no? Nosotros hablamos en nuestra disciplina de un soma, de un ser biopsicosocial íntegro y en acción. Y podemos encontrar entonces ahí que desde que nacemos, desde que el hombre está en la faz de la tierra, está haciendo un sentido, una danza, ¿no? Y bueno, se la encuentra en muchos lugares, también hasta en los animales, aunque de eso hay mucho que se habla, que dice, no, bueno, sí. ¿Y vos por qué decidiste dejar el canto y la copla por la danza? Por ¿O ahí, nunca dejaste el canto y la copla? Sí, esas son, digamos, los roces artísticos que, bueno, va teniendo, ¿no? No es que lo dejé, porque uno inclusive en la expresión corporal puede introducir la voz, introducir en algún sentido la voz en sus presentaciones, en su trabajo, en sus bocetos, y por qué no la copla. Claro, ya ahí se dirime entre danza, teatro y demás, pero se puede trabajar con eso. De hecho, hemos trabajado así en el profesorado. Pero como dice la canción, el que toca nunca baila, dice, aunque podemos ver trabajos en que se ve los dos conjugados. En sí no dejé el arte, y en lo que yo me encontré en esta disciplina es efectivamente en lo que dicen las grandes maestras, es que en la danza, y más en esta danza que es una danza propia, un lenguaje que trae y lleva un mensaje de uno mismo que es constante, cambiante, pero me encontré porque uno es la obra de arte en sí misma. Es artista y obra de arte en sí misma. Y entonces es tremendo cuando uno va a expresar y arma su boceto, porque si bien una obra o un segmento, lo que sea de danza, siempre se va mejorando y mejorando, cuando uno muestra lo que tiene para decir. Y aparte somos los mismos intérpretes, aunque puede dirigir también, ¿no? Pero es increíble cómo yo me hallé en mí misma en esta disciplina. Yo por ahí rememoraba y decía, qué manera de hacerme a mí misma, ¿no? Y de caer donde yo tenía que caer, todo cae por su propio peso, pero cuando encontré esto en el profesorado, y fue un trayecto de empezar a sentirme, a autopercibirme, a conocerme, y de ahí un camino que es eterno. ¿Eso mismo le decís a los chicos, a tus alumnos? Claro. ¿Le decís, chicos, ustedes tienen que bailar para conocerse a sí mismos? En la escuela, a lo que se apunta y en lo que está en los nuevos lineamientos de educación, en este espacio de danza, como está en el secundario, como se denomina en el secundario, es lo que se habla es acerca de esto, ¿no? De la danza para autoconocerse, autopercibirse, para amigarse con uno mismo, y por sobre todo algo que yo lo dije hace muy poquito y es realmente eso, sincerarse con uno mismo. O sea, yo me reconozco, bueno, soy esto. Y de ahí en más se hace la construcción o deconstrucción, si uno quiere, y puede mejorar, ¿no? Cuando uno se conoce a sí mismo, empieza a cambiar inevitablemente. Y ahí empieza esto de la danza, ¿no? En la escuela es para la danza, es un lenguaje comunicativo, se apunta para eso, pero también en un lenguaje artístico, porque también tenemos pequeñas muestras y demás. ¿Me puedo quedar un minuto sí. En este lenguaje comunicativo, sí. ¿no? Que vos decías? Y vos como profe, ¿qué ves que quieren comunicar los chicos cuando bailan? Muchísimas cosas. Uno generalmente, y más en esta expresión corporal danza, el lenguaje
digo, el mensaje propio, tantas cosas que uno no puede decir con las palabras quizá, secretos internos que uno tenga. Por eso también es muy, muy importante y por eso está el espacio también, para llegar a que el alumno saque o aflore lo que de otra manera quizás no pudo, porque hay otros lenguajes artísticos en la escuela y está buenísimo que el arte esté en la escuela, pero realmente a veces al más tímido o al que con las palabras no puede, el cuerpo habla y nosotros vamos viendo eso. Bueno, es eso, no es tanto, es enseñar, sí es enseñar, pero enseñar a que recuperen lo que de niños y de bebés ya traemos. Ahora, cuando los chicos quieren bailar, ¿no? ¿Ellos qué quieren bailar? ¿Una cueca o una danza urbana? Eso, hip hop. Totalmente. Ellos están ayornados en la actualidad, quieren siempre una danza actual. Inclusive yo estoy en contexto rural de La Puna y sí, es un poco... ¿Estás trabajando en La Puna? Sí, estoy trabajando en La Puna. Y es un poco, sí, entrar por eso y ver qué es lo que están consumiendo ellos, ¿no? Pero pues yo recién le comentaba a Manuela Torres, le decía, mira, alguna vez fui a una comparsa y habían dos señoras mayores, ¿no? Que bailaban cuecas, chacarera, bailecitos, zambas, todo, pero muy mayores, muy mayores. Y en un momento me siento al lado de una de ellas y le digo, le pregunto, ¿dónde aprendió a bailar? Y ella me puso cara como diciendo, ¿eso se aprende? Claro, porque como que él... venía en su ADN el baile. Exactamente. Y era una señora de La Puna. Claro, más allá de eso, como le digo, está en nosotros docentes y está también en las currículas que baja el lineamiento del Ministerio, recuperar es las raíces, ¿no? El reconocimiento cultural y demás. Así que mi estrategia por lo menos es hacer obviamente el diagnóstico de lo que conocen y lo que no y apelar a lo que ellos reconocen como suyo o su historia, de los chicos por lo menos que me tocaron a mí, y desde ahí entrar. Y podemos agarrar muchos ejemplos de músicos actuales que están haciendo proyecciones de folclore con muchos elementos de música actual y hay música experimental divina, hermosa, y que nos sirve un montón a los docentes. ¿Y a vos qué te gusta bailar? De todo. No, he bailado muchas cosas, pero como siempre digo, me sigo encontrando en la expresión corporal danza, en esa disciplina, que es un poco distinto también a, por ejemplo, el contemporáneo y demás, o algún ritmo, como se le dice, que son danzas, qué sé yo, hay mucha movida ahora de, qué sé yo, danzas caribeñas y demás, danzas folclóricas, ¿por qué no? Es hermoso. Me gustan todas, es hermoso disfrutar bailando, pero cuando tengo que hacer algo mío, siempre aflora esto, que yo no sabía que era eso, de expresión de mi cuerpo, ¿no? Expresión corporal danzada. Lo vas descubriendo, sí. Es un redescubrir todos los días. Sí, y se aplican muchas técnicas, obviamente, porque no es que es una danza en sí libre y inclusiva, pero tampoco es que, bueno, hacemos lo que queremos, ¿no? Se enfoca en cuidar el cuerpo, de escucharse uno mismo y demás. Y bueno, unas ciertas técnicas para no hacerse daño al cuerpo. Eso es todo lo que vemos en el aula también, ¿no? Y no es tan solo, si bien se llama danza el espacio, tiene unos lineamientos, y yo por lo menos lo enfoco desde esta línea, ¿no? El cuidarse al cuerpo y al cuerpo del otro, enseñar a jugar también. La danza es un juego también, en muchas maneras. Bueno, cada danza tiene su historia y cada danza tiene su juego hasta picaresco, si exactamente, se quiere, ¿no? Todo el significado y también, ¿por qué no?, el sello de la cultura que lleva, ¿no? Por ejemplo, ahora he sentido mucho, inclusive hay un seminario en estos momentos de danza folclórica del hermano país de Bolivia. Va a salir ha salido ya la propaganda, porque he visto un flyer acerca del bailecito, de lo que es desde la música, desde la danza. El domingo Alianter me da un taller sobre el bailecito. Que ahí estaré, sí. Me encanta. Y se ve en esos bailes tradicionales y folclóricos
todo lo que pasaba en esa época. El arte de por sí, en general, siempre habla de lo que pasa en la época en que nace, ¿no? Bueno, pero con Sí. el tema de los bailes Sí. folclóricos, los bailes tradicionales, también hay algo que me parece maravilloso, ¿no? De la misma manera que en la música se va innovando en eso, ¿no? Exactamente. Quizás ya no es solamente un arresto para un lado, un arresto para el otro, sino los propios bailarines le van buscando Exactamente. Y de esto hablamos en este seminario también. Y con tantos intérpretes bailarines que uno conoce, colegas y demás, se va estilizando, como se le dice, se va proyectando. Es la denominación quizá exacta, que se va proyectando hacia otra danza o hacia otro estilo, se va poniendo de sí mismo, de la creatividad del artista, del intérprete, ¿por qué no? En la música, en la danza. Lo mismo pasa por las corrientes pictóricas, también pasa. supuesto. Y bueno, en la danza es lo mismo. El arte es absolutamente vivo, dinámico, ¿no? En movimiento, como decimos nosotras, en movimiento. constante movimiento, como decimos, el espiral de movimiento. Sí. A veces hay pausas que son parte de este movimiento también. Es parte de la danza esta universal que tenemos. Entonces uno va, sigue, porque no hay un patrón también, y a veces se pausa y después avanza, así. ¿Cuál sentís vos que es tu hábitat natural, ¿no? ¿Un aula o un escenario? Yo soy más del aula, pero no me puedo olvidar de las veces que pisé los escenarios. Y yo lo ¿Es veo así. distinta la adrenalina de un aula de un escenario? Y yo te puedo decir que yo personalmente, porque cada uno construye su propio perfil docente y también de artista, he sentido lo mismo, el mismo nervio de salir al escenario a cuando fui a dar las primeras clases y no te puedo decir, ay no, ahora ya no me siento nerviosa. Cuando estoy por entrar a clase también la misma adrenalina. También ahí es donde está lo que digo yo, el arte ¿no? De la danza, del aprendizaje y de la enseñanza. Es también para nosotros como una presentación, cómo va a salir, si va a salir bien, todo lo que nos imaginamos. Y después, cuando estamos tanto a mí en el escenario y nos vamos comunicando con las personas y demás, y tanto como estoy también en el aula, me pasa que es magia. Es mágico porque uno va mirando todo y se desarrolla tremendamente y es hermoso. Entonces, ¿Los chicos aprenden de vos o vos aprendés de los chicos? en realidad, en el ámbito de la educación siempre se dice, bueno, que es mutuo, ¿no? Nosotros vamos ahí a enseñar, pero muchas veces, yo digo en la mayoría, que el docente, si es buen observador, si está ahí abierto y receptivo, aprende mucho más de los chicos, es más, de los niños. De los niños. Son los mejores maestros. A mí me ha tocado tener niños chiquititos de 2 años y 3 años y nosotros vamos a observarlos, a jugar con ellos, sí, a cuidarlos, a guiarlos y a ver todo lo que nosotros venimos estudiando y aplicando y pasándolo por el cuerpo, cuán vivo lo tienen ellos, ¿no? Por ejemplo, los patrones de movimiento que uno, por todas las cosas que vive en la sociedad, se va olvidando de cómo caer, de cómo poner las manos, de cómo bailar suelto. Es impresionante, los chicos son los mejores maestros. Para bailar, ¿hay que ajustarse a una coreografía o hay que ajustarse a lo que el cuerpo manda? Eso depende. Por ejemplo, en nuestra línea trabajamos así. Podemos ajustarlo a una coreografía. Partimos de la base creativa de ir buscando nosotros el mensaje, buscando los movimientos y vamos organizando si queremos una coreografía o tenemos la improvisación. La improvisación no es tan solo voy y hago espontáneamente lo que sea, ¿no? También puede tener pautas. Claro. Y está el contacto improvisación, que es otro concepto que también nosotros lo vemos mucho en el profesorado y es hermoso porque a partir de una pauta, qué sé yo, de los apoyos. Está bueno que haya un profesorado, ¿no? Obviamente, es el único profesorado de expresión corporal acá en San Salvador de Jujuy, sé que hay otros en el resto del país, pero es hermoso, yo soy de la primera corte, digamos, aunque
Obviamente las otras camadas, digamos, están habilitadas también para expresión corporal, han tenido expresión corporal. Somos la primera camada, junto con mis compañeras y compañeros, exactamente de no me dicen profesores de expresión corporal. Pero es hermoso. ¿Ayudó mucho al crecimiento de la danza este profesorado? Y la danza ya estaba la carrera de artes en danza y es como digo, otras concepciones de la danza, pero sí ha cambiado. No digo ayudó más, mejor, peor, porque es diferente. Le da un valor agregado, digamos. Es distinto, sí, y para mí es buenísimo que haya esto, ¿no? Que se vea la danza desde otro punto, como le digo, más orgánico. Y después uno puede especializarse o al revés. Bailarines pueden ir especiales de otras danzas que pasan mucho, pueden ir al profesorado y hacer la carrera y, ¿por qué no?, mirarlos de otra forma, ¿no? ¿Sabés lo que está buenísimo? Sí. La pasión que le pones cuando hablas de este arte, ¿no? Es que realmente yo siento que es lo que viene a hacer al mundo, tanto la danza como la docencia y demás. Me han dicho mucho eso, que pongo mucha pasión. Y eso es la clave, creo yo. El amor, que se le dice, yo le digo pasión, bueno, el amor, la pasión por lo que vos te propones, cuántas ganas le pones, como también le digo, es la decisión política de ser feliz. Porque sí, es verdad, hay desigualdades y hay oportunidades, pero bueno, todo está también en parte dentro de uno, ¿no? También por ir a luchar por la dignidad, por nuestros derechos y demás, tiene mucho que ver eso. Inclusive la expresión corporal danza, acá en Argentina, surge de un periodo de posguerra, en el mundo en realidad, ¿no? Pero siempre está esta de salir, romper y ir en busca de lo que se nos quitó. Tiene que haber arte en los institutos de formación, ¿no? Tanto primario, secundario, y que el chico elija si quiere hacer música, si quiere hacer pintura, si quiere hacer teatro, o si quiere hacer teatro, o si quiere hacer danza. Pero arte tiene que haber en todo. El arte transforma. Absolutamente, y nos ayuda a crecer como sociedad, ¿no? Sí, hay una frase hermosa de un libro que hace poco nos llegó de Fabiana Capriotti, una maestra de la danza, que dice, bailar transforma y transformarse dura para siempre. Nosotros estamos en constante proceso, siempre vamos a estar en proceso. El arte transforma y eso va a durar siempre. El arte siempre ayuda. Sí, vemos que hay artes y pueden elegir los chicos, pero es importantísimo que se le dé una probada a todas las tortas, como le digo yo, porque así es como, claro, ahí vamos a saber qué es lo nuestro, ¿no? Pero también la formación, ¿no? Sí, por supuesto. El profesorado y demás. Para pararse frente a los alumnos hay que tener formación. Sí, la capacitación y la formación constante también a los docentes. Estas políticas educativas y demás hacen falta. Carola, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, muchas gracias a ustedes. Va a quedar mi recuerdo de esto. Muchas gracias y bueno, espero. Y que la gente baile, que se anime y vaya y baile. Que baile porque sí. Muchísimas gracias por haber venido. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, el próximo jueves nos volvemos a encontrar acá y hacemos otros extraños en la noche. Chao.